mexicanos verdaderos, aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Obligadas por la mayoría, amigos, así tienen que tragarse sus palabras estas ministras ignorantes de la 4T, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y la burra mentirosa de Lenia Batres. En esta invalidez que se hace a las disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, donde vemos aquí cómo la Corte, como resultado de estas impugnaciones en contra de esta ley para la protección de los derechos migrantes, se invalidó todas estas disposiciones, debido a que diputados de Morena en Aguascalientes se habían extralimitado, y hoy vemos cómo Norma Piña y la Corte los ponen en su lugar de nueva cuenta, y al mismo tiempo les dan una cátedra a estas ignorantas, porque no se puede decir ignorantes, según la momia, no se puede decir presidente, es presidenta. Pues así, estas ignorantas de la 4T son también puestas en su lugar. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Así que empecemos, amigos. Que de entrada vemos cómo esta ridícula, patética de Lenia Batres empezó interrumpiendo la sesión diciendo que ella no estaba de acuerdo y que se oponía a este proyecto, que es proyectada por su cómplice de la 4T, por Yasmín Esquivel. Pero ella se opone, Lenia Batres, al decir que hay una invasión de facultades, ya que se está ignorando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora sí, cuando le conviene a Lenia Batres, cuando les conviene a la 4T, sí hay invasiones, sí hay intromisiones, pero cuando no, calladitos. Y pues ante esta estupidez, amigos, Norma Piña lo único que hizo fue ignorar categóricamente a Lenia Batres y seguir con la sesión, donde el resto de los ministros estuvo de acuerdo que se presentara el proyecto. Pero ya de entrada, amigos, aquí vemos cómo Lenia Batres se oponía a que siquiera se presentara el proyecto. No es que se estuviera oponiendo con su voto, que al final quería votar en contra, pero tuvo también que tragarse esa intención y terminar votando a favor, porque ella misma lo dice, la mayoría las obligó a estas ministras de la 4T. Pero de entrada su posicionamiento era en contra, y que no se presentara el proyecto, es decir, que no se discutiera siquiera en esta sesión. Y es que lo que pasó en Aguascalientes, amigos, es muy delicado, ya que el Congreso Morenista de esta entidad creó un registro estatal de migrantes, así como su norma respectiva para proteger el derecho a la salud de estos migrantes que llegan a nuestro país. Pero dado que esta ley que hicieron los morenistas en Aguascalientes, que aprobaron en Fast Track, restringe el acceso solamente a los servicios de salud privados, además de que limita la protección a menores de edad. Es decir, este registro estatal que hizo Morena en Aguascalientes solamente permite que los migrantes sean atendidos en hospitales del bienestar. Y si hay una situación grave, pues ¿qué va a pasar con el migrante? No va a tener un mejor sistema de salud, que es el que ofrece el servicio privado. Y pues eso, amigos, atenta contra los derechos humanos, y por eso interviene la Corte por segunda vez a enmendar de nueva cuenta esta plana al Congreso Morenista de Aguascalientes. Y dada la magnitud de esto, porque lo quieren replicar a nivel nacional, es que Lenia Batres se opuso a que siquiera se presentara el proyecto, pero no lo consiguió. Solamente hizo el ridículo una vez más. Y pues ya en plena sesión vemos cómo se desarrolla la declaración unánime de todos los ministros de la Corte, diciendo que es inconstitucional toda esta serie de disposiciones de la Ley de Protección de Personas Migrantes que aprobaron diputados morenistas en noviembre de 2022. Y pues este proyecto, amigos, que fue presentado por la plagiaria de Yasmín Esquivel sobre esta acción de inconstitucionalidad, también venía con varios vicios y errores que según ella ya había previsto todo. Pero resulta que de inmediato los demás ministros le encontraron una serie de fallas al proyecto de Yasmín Esquivel. Que de entrada sí, esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estableció que los diputados locales de Aguascalientes invadieron la facultad exclusiva de la Constitución para dictar leyes sobre estas condiciones jurídicas de extranjeros e inmigrantes en nuestro país. Y pues esta Ley Estatal de Derechos a Personas Migrantes de Aguascalientes que aprobó Morena señalaba que solamente tenían derecho a recibir atención médica popular estos migrantes, siendo que a nivel nacional ya está establecido en la Ley de Migración que los migrantes tienen derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, ya sea pública o privada. Pero en Aguascalientes quitaron la parte privada de esta asistencia de salud a los migrantes. Evidentemente esto, amigos, tiene un tufo electorero. Ya Morena empezó en todos los rubros de la vida pública de México a empezar a operar políticamente para el 2030, amigos. Ya empezaron los estados con eso. Lo mismo que hizo López Obrador al arranque de su sexenio en 2018. Y pues esto ya lo detectó la Corte. Y por eso le dieron para atrás al proyecto de Yasmín Esquivel. Ella lo quiso medio matizar, medio esconder.
pero lo detectaron todos los ministros de inmediato y le dijeron a la plagiaria corrupta que el proyecto estaba mal, y ahí mismo, en plena sesión, le corrigieron todo el proyecto. Yasmín Esquivel tuvo que terminar de tragarse sus palabras. Terminó reconociendo que Norma Piña y los demás ministros tenían razón. Y una vez que se corrige el proyecto, se decide aprobarlo de manera unánime. Terminan los ministros aprobando el proyecto. Y es ahí donde Lenia Batres y Yasmín Esquivel se tragan sus palabras. Es ahí donde terminan acatando lo que dicta la mayoría. Y este es un gran ejemplo, amigos. Esto que escuchamos aquí al inicio de Lenia Batres diciendo que estaba en contra y luego recula, diciendo que vota a favor obligada por la mayoría. Escuchen lo que dijo Lenia Batres, amigos. Es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, obligada por la mayoría. Vimos cómo Lenia Batres se opuso al proyecto y luego terminó votándolo a favor, obligada por la mayoría. Ella misma lo reconoce y lo sabe todo el gobierno de la 4T, que si nosotros quisiéramos, los obligaríamos a esto y más. Los obligaríamos a recular en su reforma judicial, si la mayoría los obliga. Este concepto, amigos, es poderosísimo si lo aplicáramos en todos los contextos de la vida pública de este país, de que la mayoría obliguemos a estos parásitos a hacer bien las cosas. Un gran ejemplo que nos dan hoy en la Corte Norma Piña y los demás ministros que obligaron a Yasmín Esquivel a corregir este proyecto y que obligaron a Lenia Batres a terminar votándolo a favor, siendo que al principio ella declaró que estaba en contra, porque la mayoría la obligó, amigos. Esa es una frase bellísima, que debería estar enmarcada ahí, a partir de este momento, a espaldas de Norma Piña, en lo más alto, con letras de oro. Obligados por la mayoría. Esa es una leyenda que tiene que estar escrita con letras de oro, así como la patria es primero en el Senado. Obligados por la mayoría. Tráguense sus propias palabras. Y ante este enorme fracaso, amigos, y ante esta exhibida, ante esta humillada que hace Norma Piña y el resto de los ministros congruentes de la Corte, en contra de Yasmín Esquivel, de Lenia Batres y Loretta Ortiz, ¿qué es lo que intenta la ridícula, iracunda de Lenia Batres? Reventar la sesión, intenta crear confusión y caos, cuando ya para perfilarse la invalidez de esta ley tramposa de Morena en Aguascalientes. ¿Qué dice la mañosa de Lenia Batres? Ella está muy sorprendida de por qué ahora se está votando los resolutivos de las sentencias por separado. Ella no lo entiende, está sorprendida. Y lo malo, amigos, es que esta acción empezó a crear confusión, no entre los ministros cultos y preparados, sino en los ignorantes e iletrados que están a favor de López Obrador, como Loretta Ortiz, porque cuando Lenia Batres hizo ese planteamiento de que estaba sorprendida por esta votación de resoluciones separados, de nueva cuenta Norma Piña la ignora a Lenia Batres porque se da cuenta que quiere desestabilizar esta sesión. La vuelve a ignorar la ministra presidenta Norma Piña, a la burra mentirosa de Lenia Batres. La ignora y somete a votación. Y ahí viene la votación. Todos votando a favor. Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, y le toca a Loretta Ortiz y dice que ya no entiende, que ya se hizo bolas por las estupideces que acaba de decir Lenia Batres. Loretta Ortiz, que es otra tapete de López Obrador, ya no entendió nada y ya no sabe qué es lo que va a votar. Esto es una vergüenza, mexicanos verdaderos. De entrada, perdió el hilo conductor de toda la sesión Loretta Ortiz. Loretta Ortiz no debe ser tampoco ministra. Perdió el hilo de todo el proyecto, de todo el desahogo de la sesión. Y al final no sabía ni de qué iba a votar. Es una vergüenza. Y una vergüenza que los demás ministros le estén explicando uno por uno a Loretta Ortiz de qué se trata todo esto. Es para proteger los derechos de los migrantes y de los migrantes infantes, que son los más afectados con esta estupidez de que nada más reciban servicios de salud populares y no privados. Y pues podemos notar, mexicanos verdaderos, que 2 veces le tuvieron que explicar a Loretta Ortiz el sentido de esta votación y no entendió, amigos. En la segunda explicación ella se quedó con cara de what y dijo, no entiendo lo que está pasando, no sé qué hago aquí, no sé quién soy, le faltó decir a Loretta Ortiz. Esto es de vergüenza, amigos, que esté pasando esto en una corte. Y eso es quizás lo que explica toda esta situación, amigos, porque ya vemos a una Lenia Batres totalmente iracunda, convertida en una porra, en una reventadora, diciendo de entrada que se opone a que presenten el proyecto. Luego dice que lo va a votar en contra. Luego se traga sus palabras y termina votando a favor, obligada por la mayoría. Es decir, victimizándose, casi diciendo que la están obligando. Nadie la obligó. Aunque hubiera votado en contra Lenia Batres, el proyecto hubiera quedado invalidado. Pero ella decidió votar a favor, pero victimizándose como si la hubieran obligado. En ningún momento escuchamos que Norma Piña la obligara, ¿o sí?
Norma Piña la ignoró un par de veces y al final le da una cátedra en este tema. Le da una clase magistral Norma Piña a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz. Que al menos Yasmín Esquivel, amigos, ya se portó más educada, le terminó agradeciendo a Norma Piña y a los ministros que le hayan aceptado su proyecto y que se lo hayan corregido para que pudiera ser votado e invalidada esta ley del Congreso Morenista de Aguascalientes. Al menos Yasmín Esquivel tuvo la decencia y el respeto, pero Lenia Batres no, amigos. Lenia Batres se quedó enojada. ¿Por qué? Porque ya el Cacas le está diciendo, mete fuego ahí, haz que se vea mal la corte, oponte a todo lo que sea, le dice López Obrador a Lenia Batres. Y pues Loretta Ortiz, diciendo que no entiende, que le vuelvan a explicar. Todo esto lo hacen, amigos, para hacer estos panchos, estos teatros y hacer ver mal al resto de los ministros que sí están preparados, que sí son cultos, que son encabezados por Norma Piña. Así que en conclusión, mexicanos verdaderos, pudimos ver que Lenia Batres intentó crear caos y confusión el día de hoy, pero no lo consiguió porque Norma Piña terminó invalidando la creación de este registro estatal de inmigrantes que aprobó Morena en Aguascalientes. Se invalida y los migrantes que entren a este país siguen teniendo protección, tanto de servicios de salud pública como privada. Es que cómo iba a llegar un migrante, amigos, a un hospital privado, a internarse y que lo rechazaran, solamente porque Morena en Aguascalientes así lo decidió. Cualquier persona que llegue a este país y tenga manera de pagar servicios de salud privado, se le tiene que atender. ¿Por qué se le va a rechazar? Eso es lo que quiere Morena para hacerlos ver mal a los servicios de salud privados. Morena aprueba esa ley y ya en la realidad, en los hechos, los migrantes que llegan a estos hospitales privados y son rechazados, pues van a salir en las noticias. Y ahí va a estar el López y Sheinbaum en la mañanera. Mira, vean, mexicanos. Los hospitales privados rechazan a migrantes. Sí, pero nunca iban a decir el Cacas y la Lagartija, que fue gracias a una ley mañosa de Aguascalientes que aprobó Morena. Nunca lo iban a decir y por eso Norma Piña, de manera audaz e inteligente, se adelanta a todo esto y deciden invalidar una vez que le corrigen a Yasmín Esquivel su proyecto, el cual estaba amañado. Como pueden ver, amigos, cuando la 4T apenas va, Norma Piña ya fue y vino como 20 veces. 20 pasos adelante está siempre Norma Piña de López Obrador. Y aquí está la muestra. Y de pilón, amigos, nos da esta tremenda humillada por triple a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a la taruga de Loretta Ortiz, que no supo ni lo que votó. Así es como debe de proceder una corte, amigos, con una mayoría de ministros que estén preparados y más que capacitados en el tema. Porque imagínense si invirtiéramos los papeles, si la corte estuviera actualmente llena de ministros como Lenia Batres, como Loretta Ortiz, como Yasmín Esquivel. Así como quisieron hoy crear caos y confusión estas tres ministras. Imagínense que así fuera todos los días. Sería como un puesto de verduras en un tianguis de la Merced. Volarían nada más los jitomatazos de un lado para otro. No queremos eso, amigos. Esta es una alerta de lo que puede llegar a ser la corte en un futuro inmediato. Esto es para crear conciencia, para que distribuyas esta información, para que la compartas, para poner en alerta a todos los mexicanos de que quieren destruir la corte. Una corte que actualmente está funcionando, que está sirviendo de contrapeso al gobierno de la 4T y al próximo gobierno de Sheinbaum. Y Sheinbaum quiere arrancar precisamente con una corte desmantelada, una vez que se apruebe la reforma judicial este 1 de septiembre. Desde que la van a aprobar en el Congreso, amigos, la van a aprobar. Va a haber una pequeña esperanza de que sea desechada en el Senado. Pero esa esperanza se empieza a extinguir con el paso de las horas, dado que ya Alito y Marquitos están negociando en este momento su voto en el Senado para aprobar la reforma judicial. Recuerden que López Obrador ocupa nada más los votos de 3 senadores de la oposición y ya Alito y Marquitos están negociando el voto para aprobar la reforma judicial. Están negociando con Adán Augusto y Ricardo Monreal, principalmente Alito. ¿Y qué están negociando? Pues no están negociando cosas de interés para ti, que te sirvan a ti. Son cosas personales las que están negociando, cosas de partido. Alito está pidiendo que le reconozcan su reelección, los cambios de estatutos en el PRI y que le respeten su reelección hasta el 2030, porque se va a reelegir otras 2 veces más y Marquitos está pidiendo lo mismo, que no lo saquen, que no le quiten el control del PAN. Vean nada más, amigos, lo que están negociando los líderes de la oposición, negociando con Morena para aprobar la reforma judicial. Nada de esto estaría pasando si hubiéramos salido nosotros a hacer lo que estamos obligados a hacer, ponerles un estate quieto. Porque aquí está la muestra, amigos. Lo acabas de ver. Todos ellos, no nada más Lenia Batres, pueden ser obligados por la mayoría. Porque esto que dijo Lenia Batres al final de la sesión es cierto.
y profundo, y les duele, les afecta. Por eso lo dijo Lenia Batres, ya de manera desconsolada, aceptando su derrota. Voto a favor obligada por la mayoría. Insisto, escríbanme esa palabra en letras de oro, ahí en la corte. Obligados por la mayoría, así tienen que ser, amigos, hoy y siempre. Nosotros, que somos la mayoría, tenemos que obligarlos a ellos. Y todo empieza a mejorar en este país. Es cuanto, mexicanos verdaderos. La paz es primero. Hasta pronto.